hoy quiero compartir con ustedes, y voy a intentar ser breve, hermano, voy a intentarlo, pero quiero compartir con ustedes una palabra la cual lleva por título Historia de Navidad. Así que compartimos juntos hoy Historia de Navidad. Las palabras que vamos a tomar hoy van a ser en dos pasajes bíblicos. Nos vamos a basar allí, y el primero es en San Lucas, del capítulo 1, desde el versículo 26 al 38. Lucas, capítulo 1, del 26 al 38. Compartimos la palabra del Señor y nos dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aleluya. Aleluya. El otro texto bíblico que quiero compartir está en San Mateo, el capítulo 1, desde el versículo 18. Compartimos la palabra del Señor, seguimos compartiendo palabra de Dios. San Mateo capítulo 1, desde el versículo 18 al 25. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, o sea, la madre de Jesús, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Jesús. Amén. Así que compartimos esta historia de Navidad. Cuando yo decidí poner el título a este sermón, este pequeño sermón, pensé qué elementos son necesarios para tener una buena historia. Y las personas que escriben libros
o sea, libros, novelas, las que hacen teatro, los que se dedican al arte audiovisual, recomiendan que hay que seguir una estructura de la narración. Y los elementos principales que se necesita para una buena historia son, o sea, para que la historia funcione, son un buen comienzo, la aparición de los personajes y principalmente el protagonista de la historia. También un conflicto, todo un desarrollo y un desenlace que al final pueda producir alguna motivación o que también produzca un cambio. O sea, que toda historia, buena historia, debe girar en derredor de un protagonista. Siempre hay un protagonista y toda la historia entonces va a girar alrededor de ese protagonista. Y el protagonista entonces es el más importante. En toda la obra el protagonista es el más importante. Y uno cuando ve las obras o ve películas, sigue al protagonista, está interesado en él, en qué es lo que le pasó, qué le ocurre ahora, y también uno quiere saber qué es lo que va a pasar con él hasta el final de la historia. O sea que uno está interesado siempre en el protagonista de una historia. Y la Navidad es también una hermosa historia, pero no es una novela, no es un cuento, no es algo irreal, no es nada de ficción, sino que la Navidad es una verdadera historia y una hermosa historia. Pero creo, a mi entender, sin protagonista. Creo que tristemente se ha quitado al protagonista de la historia de la Navidad. Y la Navidad se ha convertido en un evento más que en una historia de Dios. Se ha convertido en un evento, digamos, un evento más de tanto de lo que hay. Un evento el cual casi ya al final de año lo hacemos, un evento de una fiesta o que también se aprovecha para hacer como una despedida, una juntada con amigos, una juntada con la familia también, una ocasión incluso para poder desear suerte o felicidad, porque incluso últimamente ya no se dice feliz Navidad. La mayoría de las personas obvian la palabra Navidad y la cambiaron por la palabra fiesta. Y entonces en vez de decir feliz Navidad, dicen feliz fiesta o felices fiesta o felicidades nada más. Pero hasta se ha obviado incluso en la mayoría de los saludos la palabra Navidad. Se ha quitado al protagonista esencial de la historia de Dios. Así que se ha transformado incluso en una buena ocasión para juntarnos y vamos a tomar algo, vamos a comer hasta reventar y le vamos a dar a la bebida hasta que las velas no ardan, como dicen por ahí en el norte, ¿no? Ahora, ¿dónde está el sentido entonces? ¿Dónde está entonces el sentido de la Navidad? ¿Cuál es entonces el verdadero significado de la Navidad? Porque si uno excluye al protagonista, uno se va a encontrar de que verdaderamente esto no tiene el sentido verdadero que debería tener. Pero volvemos a repetir, la historia de la Navidad es una historia verdadera. Y es una hermosa historia porque la historia de la Navidad narra nada más ni nada menos que el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y aunque muchos lo quieran excluir, los almanaques y la historia misma
está gritando desde nuestra cronología que el hecho de que Jesús nació es un hecho verídico, verdad, real, verdadero. No se puede sacar a Cristo de la historia de la Navidad, aunque muchos lo están intentando hacer. Pero la misma historia de la humanidad nos dice a nosotros que hubo un momento en la historia de que Dios irrumpió a través de su Hijo Jesucristo, y en un pesebre allí humilde el Hijo de Dios vino y nació. Fue tal el acontecimiento que ese acontecimiento no se puede negar por más que lo quieran excluir, porque la historia fue marcada en la historia de la humanidad con el nacimiento de Jesús, y por eso que nosotros en nuestro conteo de los años de la cronología vamos a estar hablando de antes y después de Cristo. Así que el hecho de que Jesús haya nacido no es un cuento, no es algo irreal, no es algo ficticio, sino que Él marcó la historia de la humanidad con el año 0, y desde entonces, hermanos, no puede entonces existir Navidad sin el protagonista, que es Jesucristo. Dios a nosotros nos ha dejado en diferentes pasajes de la Biblia. Nosotros hemos leído solamente 2 pasajes, pero la Biblia está llena de pasajes en el Antiguo Testamento que proféticamente están hablando de la venida de Jesús a la tierra. Incluso en el Nuevo Testamento, no solamente esto, sino otros evangelios también hablan del nacimiento de Jesús. Y todo el Nuevo Testamento también va a hacer referencia a cuando Cristo nació. Ahora, ¿por qué? Justamente Dios nos deja todos estos relatos para que nosotros no nos olvidemos que los hechos que ocurrieron antes, durante y después del nacimiento de Jesús son muy importantes para que nosotros lo tengamos en cuenta. Dios tiene mucho que decirnos acerca de la Navidad en su palabra y de lo que significa, de que esa frase que se le ha dicho a los pastores: nos ha nacido hoy en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, hermano, la Navidad es el cumplimiento de profecías. La Navidad es el cumplimiento de promesas de parte de Dios. Como hemos leído aquí en la aparición que el ángel se le hace a José, que esto era para cumplir la palabra dicha por el Señor por medio del profeta: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y la Navidad es el cumplimiento entonces de las promesas de Dios. La Navidad es el cumplimiento de un Salvador. La Navidad son buenas noticias. Nos ha nacido un Salvador. Y la Navidad también es la celebración de que el Dios creador del cielo y de la tierra, en su amor y en su bondad, decidió encarnarse en un ser humano. Decidió estar gestándose como en el vientre de una joven, como un bebé, y también nacer. Ahora, ¿por qué hace Dios esto? Una palabra que encontré y que la verdad que me trae gozo cuando leía esta palabra es la que se encuentra en Hebreos capítulo 4 y versículo 15. La palabra del Señor dice allí, Hebreos capítulo
4, versículo 15. ¿Por qué Dios decide gestarse en el vientre de una joven y nacer como un bebé? ¿Para qué lo hace? Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me gustaría que lo podamos leer en la nueva versión internacional. Son amables las chicas ahí. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, ¿qué significa la Navidad, hermano? Lo que significa es que el Señor Todopoderoso decide encarnarse en un ser humano y viene entonces a entender nuestra necesidad. El Señor se encarnó, según la palabra que estamos leyendo, que Él vino a vivir nuestra naturaleza y vino también a experimentar cómo vivimos, cómo funcionamos nosotros. Él mismo vino también para experimentar qué es la tentación, qué es el deseo, qué es lo que nos gusta, qué es la opresión. Él vino también para experimentar, como cualquier ser humano, el frío, el calor. Él tuvo hambre, pasó necesidades. ¿Qué es lo que nos disgusta a nosotros? ¿Qué es lo que nos trae a veces esa rabia, ese enojo? Él vino a experimentar qué es el dolor, la angustia, la decepción, la traición. Él vino a experimentar qué es el rechazo, que alguien te rechace. Él vino a experimentar qué es sufrir desprecio. Vino a experimentar todo lo que nosotros como seres humanos podamos vivir o que podamos haber experimentado hasta ahora. Él sufrió todo. Jesús sufrió lo mismo que cualquier ser humano, con la excepción, dice la palabra del Señor, que Él no pecó. Pero después sufrió lo mismo que sufrís vos y que sufro yo. ¿Para qué entonces el Señor viene a experimentar esto? ¿Para qué? Para entonces Él saber y entender lo que el hombre necesitaba, que es misericordia de Dios. Aunque Él es Dios y entiende todas las cosas de antemano, pero viene a experimentar en carne propia que el ser humano necesita misericordia. Y Él sufrió todo lo que cualquier ser humano, para que Él pueda entonces compadecerse de nosotros y tener misericordia, para que Él pueda entender entonces nuestra condición, la condición del ser humano, mi condición. Y entonces cuando nosotros leemos este versículo de Hebreo, encontramos que entre otras cosas Dios nos quiere dar a entender de que el nacimiento de Jesús, la historia de la Navidad, es una historia de amor. Que Dios habla de que la realidad de un Dios que ama y que por eso se hizo como yo. Porque Dios nos ama, es que Él se hizo como vos. Porque Dios nos ama,
es que Él experimentó todo lo que vos y yo podemos sufrir, podemos estar pasando, las angustias, los temores, los dolores, las faltas, las carencias, las necesidades. Él se hizo como vos, se hizo como yo. Y como Él pasó todo, Él se puede compadecer de cada uno de nosotros. La Navidad es para venir a decirte: Dios, yo te amo y te lo demostré en ese pesebre. Porque Él dejó su gloria para venir a la tierra y solo lo hizo porque te ama. Y en esta historia hoy te viene a decir: yo pasé el dolor que vos pasaste. Yo ya experimenté ese problema que vos tenés. En la condición que hoy vos te encontrás, yo ya estuve, dice el Señor. Pero como Él ya pasó por todo eso, como Él ya lo experimentó, entonces Él viene a decirte: yo te amo y yo te puedo sacar de eso porque yo ya pasé por ese lugar y tengo el poder suficiente para poder obrar en esa situación y en esa condición que hoy estás. Por eso que la Navidad no se trata de un día, incluso ni siquiera del 25 de diciembre, hermano, porque en realidad nosotros adoptamos esa fecha, pero nadie lo sabe bien a ciencia cierta. Pero Navidad es cuando Cristo nace en cada corazón y en cada vida. La verdadera Navidad es aquella que el Señor celebró con vos el día que vos rendiste tu vida y tu corazón al Señor. Y para muchos lo más probable que no haya sido un 25 de diciembre, sino que haya sido cualquier época del año en el cual la historia del amor de Dios se hizo realidad en tu vida. Y Cristo nació ahí, en tu corazón, en tu familia, en tu casa, en tu hogar. Así que no se trata de un día, se trata de la historia del Salvador, del Hijo de Dios, de lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso también que Navidad es un acto de adoración, en donde no debemos de perder de vista qué es lo que estamos celebrando, que es el nacimiento de Jesús. Que el Salvador, el Creador del cielo y de la tierra, vino a nacer para que nosotros podamos tener vida eterna. Así que es un acto de adoración. Y en esta adoración es un reconocimiento de nosotros mismos, en el cual una vez más se hace propicia esta época para reconocer que necesitamos a Dios. Que lo necesitamos a Él en nuestras vidas, para que Él forme parte principal de la historia de nuestras vidas también, y para que Él entre en nuestras vidas y para que Él sea el protagonista en nuestras vidas y no seamos nosotros, sino que nosotros nos sumemos a Él como un coprotagonista o actores de reparto. Entonces cabería la pregunta: ¿quién es el protagonista en tu historia? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en vos? Tiempo para reflexionar que esta historia
se haga real en nosotros y, como decimos, un acto de adoración en el cual hay arrepentimiento también, reconocimiento y decir: Señor, la verdad que vos no estás siendo el principal, el protagonista en mí. Pero hoy que escuché tu palabra, me quiero correr y decirte: toma tu lugar. Siéntate en el trono de mi corazón. Gobierna tú, Señor. Muéveme, guíame. Y si hasta acá tal vez no has sido protagonista de tu vida, decirle: Señor, da vuelta la página de mi historia, y comenzá a escribir vos una historia nueva en mí. Febrero del año 1973. Sara había tenido su tercer hijo, aunque en el 73 ya estaba avanzada la ciencia, pero aún en ese entonces no le encontraban un diagnóstico para la enfermedad de su hijo recién nacido. Nacido en diciembre del 72. Sara se desesperó porque al niño los médicos le dijeron que probablemente le quedaban semanas de vida, porque aunque ellos trataban de animarlo, de mantenerlo, de medicarlo, pero no le encontraban cuál era la enfermedad cierta. Y ya lo desahuciaron casi apenas nacido. Sara comenzó a buscar por todos lados una respuesta, la sanidad para su hijo. Sara comenzó a aferrarse de cualquier cosa, y de donde le decían andá, ella iba. Así fue que frecuentó a brujos, espiritistas, hechiceros, tratando de encontrar sanidad para su hijo recién nacido. Nacido en diciembre, los últimos días de diciembre. Y en febrero, una vecina, Esther, que sabía acerca del problema y estaba orando por ella y por el niño, entonces le dice: Sara, tenés que venir a la iglesia, tenés que venir a que oren por ese niño. Y Sara, una noche de los primeros días de febrero del año 1973, va con ese niño desahuciado a esa iglesita que era una casillita de madera, con bancos cortitos sin respaldar, un lugar humilde, donde había un pastor, un tano, medio bruto como decimos nosotros, pero que amaba al Señor. Y allí un grupo de personas estaban, y Sara esa noche decide ir con este hijo moribundo y con sus dos hijos primeros, Carlos y Miguel. El moribundo se llama Daniel, y en esa noche de verano se rinde a los pies de Cristo. El pastor que mezclaba dialecto italiano con el argentino, comenzó a orar por este niño. Y cuando él oró,
pareciera como que no sucedió nada. Así que Sara vuelve a su casa con su niño. Pero algo sucedió, porque ese niño hacía semanas, prácticamente desde que había nacido, no había podido conciliar el sueño más de 1 hora. En el día no dormía, llorando y llorando y llorando y quejándose. Eso era nada más. Lo primero que notó es que el niño deja de llorar y de quejarse. Y cuando va a la noche y lo acuesta en su cuna, fue la primer noche que ese niño durmió hasta el otro día de corrido. Sara experimentó Navidad. Febrero del año 73. No se trata de una fecha. Se trata del momento cuando Cristo nace en un corazón, en una vida. La semana que viene, si Dios así lo permite, el jueves próximo, 29 de abril, mi hermano Daniel va a cumplir 50 años. 50 años. Ella tuvo en total 6 hijos. Sus 6 hijos sirven al Señor. Sus nueras sirven al Señor. Sus nietos sirven al Señor. Y su hijo mayor está acá hablándoles hoy. Sirve a Dios con esta hermosa mujer y con esas 2 preciosas hijas. Porque alguien decidió que Jesús iba a nacer esa noche de verano, febrero del 73. Me gusta esa historia, donde Él fue siempre el protagonista en estos 50 años. Y yo le digo, esta película todavía no terminó y sé que vienen cosas mejores. Pero sé que va a terminar bien porque Él es el protagonista de esta historia. Y yo te digo, hermano, dale protagonismo a Cristo en la historia de tu vida. Y vas a ver cómo Él te va a llevar a buen puerto y a un buen final. Te digo, la película de tu vida todavía no se terminó. No importa el tiempo que estés pasando ahora, tal vez sea dificultad, algún problema, alguna necesidad. Pero ese que vino y se hizo carne, padeció lo mismo para decirte, si yo lo hice con estas personas, también lo puedo hacer con vos, porque Él es el dueño de la historia. Él es el dueño de la historia feliz, de la historia de amor.